Muy buenas noches, bienvenidos a Telecafé TV, el programa institucional de la Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé. En los últimos programas hemos hablado sobre temas de la televisión pública y su función como ese servicio público de televisión en Colombia. Hemos hablado también sobre la importancia de que usted como televidente participe en la decisión de los contenidos, en la crítica de los contenidos, en el aporte también para conformar estas parrillas de programación. Nos hemos dedicado también a mirar qué es lo importante en el cambio de los talentos, en la modificación de los contenidos, en lo importante que es tener unos buenos presentadores y que comuniquen o transmitan ese mensaje que quieren llevar a ustedes. Bienvenidos entonces a Telecafé TV, un programa para ustedes, que en este correo electrónico que aparece en pantalla ustedes pueden comunicarse, enviar sus quejas, sus propuestas, sus sugerencias a este programa y a través de este programa pues al canal regional Telecafé. Soy Richard Millán, docente de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, y les doy la bienvenida a esta media hora porque vamos a hablar sobre el tema de la televisión para los jóvenes y qué es lo que los jóvenes quieren o necesitan de la televisión regional. Hoy nos acompaña el profesor César Augusto Montes Loaiza. Él es profesor de la Universidad de Manizales, comunicador social y periodista y también experto en temas de televisión. Buenas noches, César. Buenas noches, Richard, y saludos a los televidentes de Telecafé, de los cuales queremos hacer una pequeña vocería, así que en esta especie de análisis del medio buscaremos hacer algunos aportes. Así es, César, y quiero que comencemos con el tema de la población juvenil, ¿cierto? Este tema que creo yo que es el más inestable en cuanto a los gustos, en cuanto a las querencias, en cuanto incluso a esos hábitos de consumo de televisión. Exactamente, y de hecho, los que fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes alguna vez, ya no somos iguales a los que hoy son jóvenes. Y algunas veces la gente piensa que solo los jóvenes entienden a los jóvenes. No, hay estudiosos sobre jóvenes, hay investigaciones, hay tendencias culturales, hay modas, hay épocas en la vida. Y obviamente los jóvenes tienen casi todos en las últimas generaciones un mismo tipo de intereses, cambiando obviamente las maneras de expresarlo y otras cosas. Me explico. Por ejemplo, inquietudes como el tiempo libre o como las sexualidades o como vivir la vida o como entretenerse, divertirse, son motivaciones de cualquier joven. De manera que ahí hay una población diversa, hay una población cambiante. De hecho, hoy uno podría decir que Telecafé y los canales todos tienen de las audiencias, el menor número lo tienen entre los jóvenes. Es una cosa curiosa. Eso es cierto. Y en Telecafé hemos tenido, digamos, un histórico en las investigaciones que hemos realizado sobre la caracterización de las audiencias del canal, es que los jóvenes aún no tienen, digamos, una querencia general por la programación de Telecafé, sino es muy segmentada ese, digamos, el cariño por algunos programas o esa disposición por ver algunos programas. Por ejemplo, les gusta ver los programas segmentados para los jóvenes como musicales, claro, especialmente. Este tipo de segmentos de la población, como también de segmentos de la programación, digamos, deben tener esa relación siempre, es decir, jóvenes para jóvenes, o realmente uno se equivoca cuando dice que la programación es para todo el mundo o tiene que segmentarla. Pues la programación, entre comillas, debe ser para todos, pero segmentada. O sea, es una mixtura entre tirar una red, una atarraya, a ver a quién coge, pero saber que hay grandes chicos, pero que según el tipo de huequito va a coger o más pequeños o más grandes los peces, y los pequeños le salen. Entonces los programas que se hacen, casi todos tienen unas audiencias previstas, presupuestadas. Por decir algo, los informativos, los noticieros de Telecafé, en principio no son para jóvenes. Los realizadores lo saben y los jóvenes les han enseñado. Aquí los jóvenes casi no ven noticia, pero los realizadores de nuestros programas musicales saben que son principalmente para jóvenes, así algunos mayorcitos y unos cuantos niños los vean. Pero esas audiencias se van autosectorizando, se van autoseleccionando, y hay que saber que siempre habrá programas más vistos por jóvenes y unos que van a ser muy poco vistos por jóvenes. Bueno, el tema de los jóvenes cuando ven televisión es que también son muy dispersos, y me permite el término, en cuanto a la decisión misma de en dónde veo lo que a mí me interesa. Sí, entonces, y cada tal vez, claro, y las pantallas de televisión ya son las pantallas tradicionales que no son la primera opción de los jóvenes. Sí, la tendencia es a perder a los jóvenes, digamos así. Estos canales abiertos están condenados a que esa audiencia joven no la tengan mayoritaria, sino en un momento, cuando hay un partido especial, un reinado especial, una transmisión, un programa musical.
pero hay que ganarlos y hay que esperar un poquito a que crezcan. Estos jóvenes, en la medida en que van siendo un poquito mayores, también van cambiando un poco el gusto y se van acercando más a otro tipo de programación. De hecho, hay más sintonía de los jóvenes en televisión de esa que uno puede programar cuando ve, como los servicios Netflix y este estilo, o cuando uno puede pregrabar el programa que no puede ver a la hora que lo emitieron. Ese tipo de uso está haciendo ahora más el joven. O sea, ver algunos programas que le gustan, le sigue gustando de todo, pero no necesariamente verlo a la hora en que lo emitimos. Es decir, la hora incide en cuanto a que si el joven está o no dispuesto a ver a esa hora. Cierto. La escolaridad. Fíjense que hay como 3 grandes grupos de jóvenes, entre comillas. El gran bloque escolarizado, sea en secundaria o en universidad o en carreras técnicas, ese es uno que tiende a tener unos horarios más o menos conocidos. Hay otro gran bloque de jóvenes que ya trabajan, que son empleados y que tienen que responder por horarios de oficina en general. Y hay un tercer bloque que lo dan en llamar ahora los NI o NINI, que quiere decir que ni estudian ni trabajan, o que trabajan por ratos o que ayudan en la casa, y esos son los de horarios más flotantes. Muy bien, pues, ¿qué quieren los jóvenes? Pues quieren ver muchas cosas. Vamos a ver qué dicen los jóvenes en Armenia. Allí estuvieron las cámaras de Telecafé TV. Me gustaría fútbol, más que todo, lo más que busca uno. No, pues me gustaría un programa de ciencia. A mí me gustaría un programa de deportes. A mí me gustaría ver deportes, el fútbol. Pues a mí me gustaría ver un programa donde los jóvenes se concienticen sobre ser más responsables en el tema de tener relaciones sexuales, sobre la droga, el alcohol. A mí me gustaría que implementaran un programa deportivo como por ejemplo el fútbol, programas sobre el fútbol. A mí me gustaría que lo proyectaran en Telecafé, programas de cine independiente. A mí me gustaría ver deportes. ¿Qué tipo de deportes? Variado como micro, voleibol, no sé, ciclismo. Son las cámaras de Telecafé TV en Armenia, que también es importante que si ustedes ven las cámaras de Telecafé por allí, pues se pueden acercar y decirle, mire, yo quiero enviar una solicitud para la Defensoría del Televidente, yo tengo una queja, ya, o tengo una propuesta, y ellos también están dispuestos a atenderla y hacérnoslo llegar aquí para colaborarles a ustedes como audiencia a mejorar los contenidos que ustedes quieren que sean los apropiados a través de Telecafé, su canal regional. Hablan de fútbol, mucho fútbol, hablan de mucho deporte, ¿cierto? Además de otros temas que ahorita tocaremos, pero uno dice, pero si fútbol es lo único que hay en Telecafé, hay 3 programas en vivo de fútbol cada semana, ¿por qué piden más? Pues a los jóvenes siempre les interesa el fútbol, o más que el fútbol, los deportes. En Colombia nuestro deporte rey nacional es el fútbol, en la calle, en la casa, el fútbol profesional. Yo opino, un poco interpretando a otras perspectivas y posiciones, que sí se ha subido demasiado el fútbol profesional, es decir, que ha invadido demasiado los programas de deportes porque es bien patrocinado, porque tiene buena audiencia, porque tiene héroes que ganan bien y en general tiene un buen posicionamiento. Pero creo que sí nos hace falta otros deportes y a los jóvenes siempre les interesan los deportes al punto que hay canales nacionales e internacionales de solo deporte y tienen audiencia. Bueno, a nivel regional uno pensaría que a los jóvenes y al público en general les gustaría ver ese deporte de liga, de, digamos, aficionada, donde está el hijo, donde está el sobrino, donde está la persona tal vez de carne y hueso que está cerca y que vive cerca al barrio y que tal vez pues es más cercano en cuanto a la práctica. Yo creo, Richard, y creo que habría que ir construyendo esa audiencia. Ahí todavía no están los héroes, no tenemos la estrella de fútbol, el que sale en todos los medios, el que gana millones, pero tenemos cosas interesantes, visualmente ricas. El deporte es muy bonito, es agradecido de transmitir. Obviamente requiere producción, preproducción, despliegue de cámaras, y ahí puede estar una de las razones. Que deporte no es sentarnos los dos a hablar del partido que ya pasó. Deporte es
poder ir detrás de él, del que entrena, del que salta, del que gana o no gana en la delegación a la costa o a Bogotá, y ahí es donde creo que hay una de las razones por las que nuestros programas de deporte se estén circunscribiendo mucho a pregrabados de fútbol y a puntos de vista sobre jugada y sobre cómo va el campeonato. Así es, bueno, hablábamos que hay 3 programas de fútbol y están pidiendo más fútbol los televidentes. Bueno, eso debe tener alguna razón. Puede ser también el tema de quién los hace o cómo los hacen. El talento o la forma, que también lo llamamos formato. El formato incide mucho y también quién presenta y cómo es. Lo que tú decías ahorita de si es debate sobre goles. Si vamos a conversar, pues no, la gente quiere ver el fútbol, por ejemplo, en este caso que están pidiendo tanto fútbol. Y creo que muchos de nuestros colegas que hacen los programas de fútbol y de deporte tienen una desventaja como la puedo tener yo ahora quien habla, que es la edad frente a la de los jóvenes. Ajá. O sea, no son tan jóvenes los comentaristas, periodistas, reporteros, ni siquiera los opinadores de fútbol, sino que son personas de edad media o edad, entre comillas, avanzada. Entonces eso puede no representar visualmente al joven que está viendo televisión. Ok, usted hablando entonces de la identidad del joven con el talento, es decir... Sí, algo de eso hay. No es que el joven solo le crea al joven, no. Ajá. Eso no es cierto. Sí. Y que tenga que ser solo presentadores jóvenes. Pero sí creo que si uno mira, en deporte están primando mucho las caras mayores. Bueno, pero también entonces va en el estilo, puede ser. No, Sí. no es la edad, sino el cómo lo hace, Bueno, podría ser también. hay maneras juveniles, hay maneras Ajá, exacto. frescas. Bueno, porque uno podría decir entonces que en Telecafé hay buenos programas deportivos, puede haber buen talento también, buen contenido, pero faltaría interacción con los jóvenes, porque es que los jóvenes también necesitan interactuar. Por ejemplo, ¿cuál fue el gol de la fecha para usted los televidentes? En vivo. En vivo. Y ya, entonces hagámoslo, escríbanos y esto. ¿Faltaría eso? ¿Podría ser? Y eso ¿En hoy redes? por hoy es barato de hacer, obviamente requiere la coincidencia horaria y el riesgo de que de pronto no nos lleguen muchos las primeras veces. Muy bien. Otro de los temas que escuchamos en Armenia es el tema de la educación sexual. Me parece que es muy importante porque lo hace incluso una jovencita que dice qué bueno tener allí programas que nos permitan a nosotros formarnos en la educación sexual. Esa es una inquietud que mencionábamos hace un rato, es de las eternas, permanentes de todo joven, especialmente de los más jóvenes, pero la vida sana, la vida emocionante, la sexualidad activa, sin riesgos, los cuidados, las maneras. Obviamente a los adultos a veces nos preocupa que hablen de eso tan de frente en televisión abierta, pues porque los niñitos o porque hay alguien que no le guste o le parezca peligroso, pero el joven siempre estará dispuesto. Y además sobre eso hay muchas perspectivas, hay muchos componentes y además hay muchos lenguajes y maneras y formatos. ¿Esos contenidos deben hacerlo los jóvenes también? Yo sí creo, entre otras porque el joven, ¿a quién le cree y de quién aprende más Sí. su sexualidad real? Generalmente ya no es de los libros, y menos de los adultos, de los profesores un pedacito, pero él le cree mucho a su compañero, a su amiga, a su amigo, a su colega ahí de clase, que le cuenta qué hizo y qué no hizo, qué le contaron, alguien le contó que eso se hace así o que cuidado con tal cosa. Entonces hay que traer jóvenes a hablar también de sexualidad, pero hay expertos, hay investigadores, hay profesores. Bueno, eso es muy importante y es una recomendación de la Defensoría del Televidente para el mismo canal. Hay que también atender esos requerimientos, por ejemplo, de contenidos que uno dice que son tabú, ¿cierto? Son contenidos que son difíciles de manejar y no por eso hay que dejarlos de hacer. El tema de la educación sexual también es una responsabilidad de la televisión pública y hay que hacerlos. Hay que mirar de qué manera hacerlo para llegarle a los jóvenes y que realmente cumpla la función que debe ser. No es por cumplir el espacio o hacerlo porque qué bueno tener el tema. No solo en los programas Sí. para amas de casa. Exactamente. Ellas ayudan a la educación sexual, pero sobre todo en la primera edad. Ya ante los jóvenes, los adultos, no somos tan eficientes en la casa. Así es. Bueno, estamos en Telecafé TV y en este programa de la Defensoría también las cámaras estuvieron en Manizales, hablando con los jóvenes y preguntándoles qué quieren ver en Telecafé. Pues de pronto propuestas que hayan nuevas acerca de lugares que podamos visitar, donde podamos compartir, tener nuevas experiencias, me parece como importante, la verdad. Yo creería que de pronto cosas sobre nuestra cultura acá en Caldas, todo lo que tiene que ver con el café, cosas que realmente instruyan a los jóvenes. Deportes extremos, creo.
Muy bien, los jóvenes de Manizales, allí veíamos el sector del centro de Manizales. Bueno, los jóvenes aquí nos están pidiendo un poco, digamos, es diferente a lo que escuchábamos de Armenia. Entonces están hablando de turismo, de cultura regional. Cultura, de arte. De arte, y hablan de deportes extremos. Comencemos, digamos, por la inquietud de la identidad cultural que un canal como este debe reflejar siempre en su programación frente a la querencia misma del público que lo está viendo. Es decir, yo me quiero ver allí también reflejado como habitante de una zona. Y ahí la identidad en el caso de las artes y la cultura, pues podría ser muchas cosas, pero hay una que tal vez se nos olvida, y es esas artes, esas acciones culturales y expresiones que están en la calle, los grafitis o las paredes bien pintadas con ilustraciones, o las exposiciones, las otras maneras de entretenerse, de hacer cultura en la vida diaria, que los jóvenes siempre están dispuestos a eso, a curiosear, a ser un poquito alternativos obviamente, pero que el canal tiene que recoger. Yo me congracio con quien dice algo así como artesanías, ¿no? Porque creo que en la artesanía no es solo ver el producto, sino es muy interesante ver cómo lo hace. Esa cosa del tallercito, el señor, la señora, el señor raro que se dedica a unas cosas de hierro, qué sé yo, eso también tiene su gracia. Como decíamos hace un rato, también requiere producción, preproducción, requiere ir, investigarlo, acompañar al señor, e incluso de pronto ir con alguien, ir por ejemplo con un joven, y con él preguntar esto cómo se hace. Muy bien. Me parece que ahí hay un espacio por explorar. Obviamente depende de qué tipo de programa y qué horario. Yo le voy a complicar un poco la vida, César, con esta pregunta, porque es un tema, digamos, muy largo y creo que incluso en un solo programa no alcanza, pero ¿qué es eso de la cultura? Cuando uno dice cultura, ¿qué es eso? Bueno, uno podría responder de una manera muy elemental, diciendo que la cultura o las culturas son las formas de vida, lo que la gente aprecia, lo que la gente hace habitualmente, lo que cultiva, lo que le gusta hacer, lo que reconoce como importante, como necesario, como habitual. Y una parte de la cultura es las artes. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que un programa cultural es un programa sobre pintura, escultura, música. Hay que tenerlas. Pero la cultura también es lo que la gente hace, incluidas sus creencias, sus vivencias, sus comidas, el tiempo libre, la manera de interactuar, el ser callado, orgulloso, ser bailarín o no. Hay estilos culturales. Exacto, y es muy importante llamar la atención aquí. Los programas culturales casi siempre lo relacionan con lo culto. Ya, entonces, con la cultura culta que llaman los autores. La cultura culta, exacto, y no necesariamente es eso. No, un programa cultural no es un programa sobre música clásica, un programa cultural no es sobre los grandes pintores o las exposiciones, o no solo es de eso, también es la cotidianidad misma de la sociedad a la que está llegando a través de su señal. Entonces es muy importante porque mire que los jóvenes están pidiendo eso, pero es que estamos hablando también de cultura y hay este tema de las tribus o de las culturas juveniles o de los parches. Entonces es otra cultura también, tal vez el reclamo va por allí. Claro, las culturas como esa, reconocer que tenemos lo que llamamos emos, que tenemos grupos de jóvenes que son homosexuales, homoeróticos o que no se identifican con la cultura machista nuestra tradicional y heterosexual, que tienen expresiones, maneras de vestir, tipos de música. Tenemos los skinheads o tenemos los que les gusta la electrónica, los que les gusta el reggaetón, sí, pero hay otras minorías. Entonces esos grupos, esas tribus también se quieren ver y seguro que en la medida en que aparezcan empiezan a hacer sintonía, a hacer audiencia. O sea, hay que mostrarlas. Claro. O sea, por raras, entre comillas, que parezca, hay que mostrar todo esto. Y mostrarlas con esa consideración, con respeto, no a burlarnos de ellos, a decir, estos muchachos están raros, no, sino ahí están en la vida diaria, en la plaza de mercado, en la plaza de Bolívar. O sea, si tienen cabida en la sociedad, deben tener cabida en la televisión regional. Es decir, es que la televisión debe ser ese reflejo de la sociedad a la que está, digamos, representando. Porque es que el tema también transita es por los lenguajes, ¿cierto? Entonces empieza el choque cultural, pero como hablan, o sea, están degradando el lenguaje, la lengua. Hay que hablarlas así también. Los programas tienen que acercarse hasta eso. Bueno, no hay que disfrazarse de joven o de alternativo cuando no lo somos, porque ellos también saben que, entre comillas, los que somos un poco más integrados, que nos vestimos más o menos tradicional o qué sé yo, pues somos asá y no somos exactamente iguales a ellos. El trato tiene que ser un trato normal, como el que habla de una manera, el que habla de otra. Seguramente reconoceremos algunas cosas, nos dará dificultad el lenguaje oral,
las maneras de expresar, la verbalidad, el movimiento corporal. Algunos lo hacen hasta otros, hasta qué sé yo. Entonces, eso es parte de esa divergencia, de esa diferencia, y más ahora en esta temporalidad en la que en la cultura empieza a aparecer la palabra convivencia pacífica. Muy bien, la cultura juvenil, otro reclamo en los contenidos para Telecafé por parte de los jóvenes. Ahora vamos con lo que dicen los jóvenes en Pereira. Las cámaras de Telecafé TV, la Defensoría del Televidente, estuvo en Pereira para mirar qué es lo que ellos dicen allí. Las cámaras estuvieron en Pereira. Películas, también sería bueno programas educativos sobre la ciudad. Un poco de tecnología y ciencia para que no estén pasando otras cosas. Pues me gustaría mucho sobre todo que compartieran contenidos de tipo cultura, música, literatura también, ¿cierto? Pero pues obviamente adaptado al público juvenil, claro, por supuesto. Más sobre la música y el baile también. Para mí debería promocionarse más la cultura, el arte, pues incluido lo que ya mi compañera había dicho, música, baile, pintura, deportes. Bueno, en la ciudad de Pereira, entonces los jóvenes están pidiendo, por ejemplo, películas o contenidos de tecnología y ciencia, vuelve la cultura, el arte, los deportes. Y hablemos de las películas, por ejemplo, ¿cierto? Que lo llamamos enlatados o latas. ¿Cómo podemos tratar eso? Que además fueron hechas para la pantalla grande, pero ahora están en esta pantalla pequeña y mediana. Sí. No, yo creo que cada vez más el cine está presente en la televisión, lo estamos viendo y lo queremos ver, todos. Vamos o no vamos a cine, pero sí vemos películas en televisión. Y no hay que poner solo las más viejas, no solo las de Rambo y estas de grandes explosiones. A los jóvenes que son diversos, como dijiste ahora, y son de tribus, les gustan también las románticas, las curiosas, las familiares. Obviamente las de aventura siempre tendrán un gran público, sí. Las de violencia. La violencia es parte de la sociedad, pero hay que saber pues que no es nuestro culto a la violencia, no es nuestro interés. Pero las películas, incluso las películas serias, de director, las que llaman de culto a propósito, también deben tener cabida. Tendrán minorías de audiencia, pero se necesitan. Y es muy interesante lo que tú dices, es porque a veces tratamos de replicar las grandes producciones, lo que tiene mucha audiencia, pensando que tal vez así podríamos tener mayor audiencia. Yo creo que allí es muy importante que Telecafé piense en que hay ciertas personas, tal vez una inmensa minoría, que puede estar atento a ver esas películas que tal vez no transmiten los grandes canales o que tal pueden vez ser baratas y que pueden ser baratas y que tal vez también llegan a las salas de cine 1, 2 o 3 días nomás, y allí también hay la posibilidad de atender a una audiencia que espera un cine independiente o una película de autor. Y de hecho se puede negociar en bloque entre los canales regionales una misma película, a los distribuidores, productores. Sugiero yo, es posible que se presente una semana aquí, otra en Teleantioquia y otra en Telecaribe, etcétera, y que pueda ser negociada a un precio relativamente bajo. Y uno podría hablar también aquí del cine independiente de ese que se hace en los pueblos, el pequeño cafetero, por ejemplo. Claro, de expresiones independientes, de asomos de cine, de producciones de video o de películas que están hechas para que las vean en los colegios y que siempre habrá también quien las vea en Telecafé. Yo sé que eso, por problemas de calidad, de definición, etcétera, de producción, puede tener problemas para que todas esas producciones del pueblo, del colegio, de la universidad, salgan en el canal, pero habrá algunas. Muy bien, pues yo lo voy a invitar, César, para que veamos aquí ya al final del programa lo que a través de las redes nos dicen nuestros televidentes, ¿le parece? Perfecto. Y vamos viendo. Entonces, por ejemplo, Gladys Giraldo nos habla de la importancia de tener programas didácticos y sobre artesanías. Nos escribe también Mauricio Rodríguez y nos dice que la programación es muy deficiente en Telecafé, casi toda, dice Mauricio, que ya vamos a hablar sobre esto. Alexander López dice que Telecafé no necesita ser tan cultural y es mejor meter allí en los contenidos comedia, películas y no competir con los canales nacionales. María Rocío Muñoz dice que hablemos de temas sobre el bullying
ya que Telecafé también tenga estos temas sobre el bullying, que es el matoneo. Y Sebas Agudelo dice que hay que incluir dramatizados sobre la problemática de jóvenes y aprovechar los jóvenes talentos. Vamos a desagregar un poco sobre eso. Yo quiero mirar de los programas didácticos, es decir, enseñar, de explicar, hacer artesanías y esto. Recuerdo aquí Artesano, por ejemplo, como un programa que yo creo que se puede. Sí. Y didáctico también es la naturaleza, la sexualidad, la convivencia, el bullying. De hecho, me estaba acordando al escuchar y al leer parte de lo que dicen los televidentes, de cómo cuando usted trabaja en televisión o en radio o en prensa se da cuenta de que los temas vuelven, son ciclos. Es decir, no por haber hablado hace 3 meses o 6 meses de sexualidad, no se pueda volver a hablar ahora. Al contrario, de eso hay que volver de vez en cuando o cada semana. Lo mismo sobre cierto tipo de artesanías. De pronto no se trata de hacerlo solo de eso, sino en contenedores, en magazines, en espacios de conversación, mostrar diversidad de temas. Muy bien, el tema, por ejemplo, sobre temas, en programas sobre temas como el bullying, que son coyunturales, que son estratégicos, que son también graves en algún momento. Claro, porque, convivencia. Exacto, convivencia. Estos temas, cuando uno habla de eso, pues son temas como de muchos expertos. ¿Hay que traerlos también? Sí. Traer los expertos y ojalá traer las víctimas. Lo que pasa es que al traer víctimas de bullying, de matoneo, de maltrato, pues uno se expone a el problema de si son menores de edad. Eso tiene su regulación y su limitación, pero hay maneras de tenerlo. O cuando se acerca al asunto penal, pues se sabe que hay que proteger y que puede haber demandas, pero me parece que hay que recoger los testimonios, los casos, y de los casos es de donde más aprende las personas. Todos aprendemos, por lo menos nos referenciamos con ellos. Así es, al señor Mauricio Rodríguez, o joven Mauricio Rodríguez, que nos dice que la programación es deficiente, me parece que es muy importante su opinión también. Hay que desagregar. Exacto, sería muy interesante que nos escribiera de nuevo o al correo de la Defensoría del Televidente o a través de la red, para que nos diga qué considera deficiente, porque es muy importante ser específico para nosotros entrar a analizar este tema, que también es muy importante que nos diga en qué se está fallando en Telecafé, para que desde este programa, desde la Defensoría del Televidente, pues entremos a colaborar, a acompañar un proceso de mejoría en la programación de Telecafé. A César Augusto Montes, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Con gusto. Y pues seguiremos hablando de otros temas que también nos inquietan aquí en la programación. Seguramente, con mucho gusto. Y a ustedes también por estar allí, por escucharnos, por escribirnos, por estar pendientes de Telecafé en cuanto al propósito de ir mejorando cada vez la televisión pública regional. Estuvo César Augusto Montes Loaiza y Richard Millán, ambos docentes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Manizales. Tengan ustedes muy buenas noches. Chao.